Bien, estoy ya empezando a hacer la grabación. Muy buenas tardes, jóvenes, los que están presentes y pues los que se vayan uniendo en la medida que puedan. Lamentablemente, pues solamente podemos trabajar una hora y como ya había descrito en todo el curso, que espero pues todos hayan tenido la oportunidad de verlo desde principio a fin porque él está definido bastante claro para que lo puedan trabajar solos. Eh, eh, como bien les decía, pueden entonces acceder a la grabación de la clase, igual como se tuvo también la grabación de la primera. Quisiera primero que nada empezar con el tema del foro en sí, porque pues algunos tuvieron alguna pequeña confusión que tal vez se deba a la redacción, tal vez, de las instrucciones. Pero ya para adelante, para los foros que siguen, que son 3 más, quisiera pues que quede bien claro que hay una separación entre el análisis crítico que usted hace del tema y sus consideraciones personales. Al menos usted debe hacer varios párrafos del análisis crítico y al menos un párrafo, pueden ser más, de sus consideraciones personales. Procedo a explicar. Las consideraciones personales son suyas. Es lo que usted dice, le parece, no le parece, le gusta, no le gusta, es importante, se aplica, no se aplica, lo voy a usar, no lo voy a usar, no me parece. Es un análisis básicamente de lo que usted opina acerca del tema. Eso es lo que es una consideración personal. El análisis crítico es del mismo tema. Es cuando estamos haciendo como una especie de resumen, solo que en este caso no queremos que el resumen sea una copia de lo que usted está leyendo, ni una copia de algún otro sitio de internet que usted copie y pegue. Eso es improcedente, no solamente porque es la clase y porque nos han dicho de toda la vida que no copiemos ni peguemos, ni nada por el estilo. No es eso. Lo más importante es que ustedes están estudiando Derecho y Derecho dice que eso es una ley de derecho de autor. Por ahí tiene que estar claro que no podemos copiar ni pegar nada de ningún individuo al que no le hemos pedido permiso para copiar y pegar. Lo que hacemos siempre cuando queremos que algo se parezca a lo que dijo un autor es citarlo, ponerlo entre comillas y citarlo y decir de fulano de tal lado. Así que, por favor, pulan bien ese trabajo, esos foros que vienen en los que no haya bajo ninguna circunstancia ninguna copia, que sea su análisis crítico. Usted escribe sobre el análisis crítico de ese tema y además, además le pone un párrafo de consideraciones personales, que ya es su opinión. Aquí usted no escribe ni analiza el tema en sí, sino que usted dice si le gusta, si no le gusta, si importa, si no importa, si se aplica, si no se aplica, si usted lo haría, no lo haría, cualquier cosa que se refiera a su opinión personal. Y obviamente se le pidió al menos 2 o al menos 3 conclusiones o recomendaciones, las dos cosas, conclusiones y recomendaciones, y una pequeña bibliografía, porque al menos se le ha pedido que uno solo, no quiere decir que usted nada más consulte uno, pero uno solo, un sitio que usted pueda decir que de allí, de ese sitio, usted consultó, pero solo consultó o citó, pero no es que usted copió lo que estaba en ese sitio o de otro sitio. No estoy haciendo ahora mismo todo el proceso grande porque no tengo todo el tiempo para hacerlo con cada uno de ustedes, pero suelo hacerlo con el programa Turnitin, que define si realmente se está llevando a cabo una copia o no. En el caso de ustedes es vital que usted aprenda a hacer sus trabajos solos y que no haya este tipo de situaciones. Entonces, ya quedó bastante claro cómo se hace el foro, o alguien tiene alguna pregunta en este momento sobre las directrices del foro. Someto ahora mismo a las preguntas, a ver. ¿No?
¿No hay preguntas? ¿Todo el mundo tiene claro entonces cómo se hace el foro? Profesora, consulta, ¿usted va a trabajar todo el cuatrimestre con foros? Correcto, así es. Son 4 foros del cuatrimestre y una clase por cada mes, una clase sincrónica como esta. Eso estaba también ahí definido en el programa. Ok, profe. Lo que pasa es que no he visto los videos, son muy, la verdad es que siento que son un poquito extensos a raíz explicando. O sea, yo no tengo el tiempo para sentarme y ver un video de 40 minutos. Sinceramente no sé qué contestarle a esto, que no le vaya a sonar algo un poco grosero, porque no es mi intención, pero para, para una materia como esta, que es psiquiatría forense, usted tiene que trabajar no solamente un video de 40 minutos, tiene que leer muchísimas cosas más extensas. Así es. Lamento decírselo de esa manera, pero que yo sepa, derecho es una materia que requiere mucha lectura, mucho trabajo, mucho esfuerzo de parte de todos. Bueno, casi todas las licenciaturas, pero en particular siento que derecho tiene esa particularidad porque tiene que estudiar muchísimo, un sinfín de cosas que casi todas están o escritas o analizadas, así que por mi parte, ese es el trabajo que tenemos. Eh, la, 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 revista con la cual he trabajado estos cursos, en los últimos 4 cursos, 5 cursos que he trabajado, ese es el procedimiento o lo que la universidad también, porque nosotros nos guiamos por el programa oficial de la universidad, lo que el programa oficial de la universidad insiste que tengamos. Además, le puedo decir con bastante seriedad que pasa una cosa, yo no le estoy dando a usted las clases sincrónicas, todas las clases sincrónicas que corresponden a esta materia, en este horario, que según la universidad este es el horario de ustedes para esta materia. Entonces, lo que habría que hacer es que usted tome los días que yo no le estoy dando la clase sincrónica y la tome como asincrónica y vea, o sea, ese es su horario de clase, porque yo estaría ahí de todas maneras dándole la clase, pero no la estoy haciendo, nada más le estoy dando una sola materia, una sola clase sincrónica por mes. Así que en ese horario, tómelo como el horario de clase y por lo menos utilice de ese horario de clases para ver algún video o para estudiar eso. Es lo que le puedo sugerir en este momento. Y también solamente son 4 foros. O sea, los 4 foros son uno por mes. Sí les dije desde un principio que había que estar leyendo con calma y haciéndolo con calma, pero tienen todo el mes para hacer un solo foro y con los 4 foros se les califica la materia. Así que creo que tampoco es tan pesado el asunto. Bueno, desde mi punto de vista. ¿Alguien más tiene alguna otra cosa? Perdón, no sé si todavía hay alguna. Marina me estaba hablando, si algo más. ¿No? ¿Alguien más quería hacer una consulta con respecto a los foros o algo más que necesite? Profesora, una consulta. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo se hace con los enlaces que ya no están funcionando? Yo les puse los nuevos, yo les puse 2 nuevos Oh, en el Learning, perdón, en el Moodle yo les coloqué 2 de los que ya se habían desactivado. ¿Hay algún otro que se ha desactivado que no sé? Avíseme, póngamelo ahí para ver. sí. Sí, Ok, sí, se lo pongo. Yo póngamelo, creo que por hay, favor. algunos otros. Sí, póngame los que se han desactivado. Ahora, usted tiene toda la libertad para que ese tema usted pueda buscar también enlaces con relación. Tiene todo nada más usted lo único que tiene que hacer es colocarme allí el lugar que tuvo que citar, que tuvo que buscar. Eso también le da peso a su foro, de que usted buscó allí. Pero de todas maneras estoy en la disposición de activar o buscar otra información, porque como es una revista, probablemente se han desactivado, pero 2 de los que se habían desactivado los coloqué en el Learning, perdón, en el Moodle, para indicarle que, pues para suplir esos 2 que se habían. Si se ha desactivado otro más, me lo avisa, por favor. Ok, gracias, profesora.
¿Alguien más tiene alguna otra consulta? No más, yo asumo que cuando no tienen consultas es porque están todos claritos. ¿Sí? Porque nosotros hoy teníamos que hablar un poco de la siguiente unidad que estaba referida a las enfermedades o a los trastornos que pueden estar relacionados con trastornos a nivel cerebral, que lamentablemente en nuestra legislación, a pesar de que hay algo de ello, no hay mucho de fondo y muchas veces, muchos casos pudieran estar determinados por problemas a nivel cerebral y no necesariamente por una conducta per se de que el individuo tenga una conducta criminal per se. Ahora, esto ya es una definición muy seria porque ya la tendría que hacer. Obviamente, el psiquiatra forense junto incluso con un neuropsicólogo o un neurólogo que pudiera tener más énfasis y decir efectivamente esta persona tiene un trastorno. Sin embargo, también tengo que acotar que muchas veces lo que se sabe hasta ahora, teóricamente se sabe del cerebro, es muy poco con respecto a lo que realmente guarda nuestro cerebro. Entonces se trabaja sobre una legislación de lo poco que se sabe. Y cuidado que no solo de lo poco, sino de lo muy poco que se entiende. Así que muchas veces pudiéramos decir que en nuestras cárceles tal vez haya muchas personas que per se tienen problemas de tipo neurológico a nivel cerebral en relación a sus comportamientos llamados criminales. Con esto quiero que quede claro que nosotros no estamos disculpando a nadie, porque siempre nos han tildado a los psiquiatras, psicólogos, forenses, todo esto, de es que con eso ya se disculpa al individuo o qué es lo que tenemos que hacer. Por supuesto que no, no se disculpa, pero es una explicación porque no es lo mismo aplicar una pena de prisión o una pena específica para un caso en el que la persona tiene la totalidad de su pensamiento, digamos, lógico, ordenado, crítico y sabe, a una persona que tiene dificultades en esa misma área y que no entiende, y de nada sirve que yo lo ponga ya en una prisión junto con otros individuos cuando esta persona probablemente tenga otro nivel de situación o que requiera otro tipo de tratamiento. Pero en Panamá nosotros tenemos graves problemas porque ni los tratamientos mínimos que deba tener una persona se les da. Ahora mucho menos si nosotros nos vamos a un terreno tan científico y tan específico como estudiar el cerebro humano y el nivel de pensamiento que hay. Porque también tenemos otro problema. Yo acabo de ver, estoy sorprendida, acabo de ver cómo nuestro país acaba de surgir, bueno, no acaba porque hace rato ellos estaban dando vuelta por ahí, un movimiento llamado Radix que quiere imitar un poco a ciertos movimientos radicalísimos de Europa con respecto a, muy particularmente al tema del matrimonio igualitario, al tema de la famosa familia nuclear que ellos solo conciben como mamá, papá e hijos, etcétera, y otra serie de cosas radicales que están muy relacionadas también con la religión y con cierto concepto cultural. Entonces, yo estoy sorprendida, pero a la vez entiendo que era lógico que pudiera salir porque vivimos en un país libre, Panamá es un país libre, podrá tener diferentes circunstancias, pero es un país libre. Entonces, pero lo que sorprende es cómo este radicalismo se mete en la mente de un individuo y por más que tú le puedas explicar una serie de conceptos histórico-antropológicos, sociales, jurídicos, culturales, científicos, la persona borra todo, ignora todo lo que le estás diciendo y sigue diciendo que es una imposición, o sea, la palabra imposición para ellos es cuando otro lo impone, pero para ellos no aplica la palabra imposición cuando ellos sí lo quieren imponer. Entonces, algo interesante, ¿no?
y a mí me gustaría saber, y he hecho algunos análisis para entender qué pasa por la mente de una persona que piensa de esa forma radical. Porque recuerden, por ejemplo, los crímenes de odio que han habido a lo largo de la humanidad y que todavía hay, que todavía vemos por el color de piel de alguien, por la característica sexual, por una serie de cosas. Entonces, peligroso, sí es peligroso y es importante analizar ese pensamiento de la persona porque ese pensamiento puede llevar a la persona a criminalizar esos pensamientos. Y entonces herir, matar, dañar, porque la gente piensa que nada más es que mates. No, pero es que con tus palabras también hieres, también afectas, también dañas, destruyes. En psicología y en psiquiatría nosotros hemos trabajado muchísimo el daño moral que se le causa a una persona cuando se le trata de una manera específica por X condición que esta persona tenga, sea desde la condición simplemente de una discapacidad, porque todavía nos burlamos de las discapacidades de la gente y no hemos comprendido todavía que las enfermedades mentales también son una discapacidad. No sé por qué razón las personas todavía no ocupan ni ven que una persona con discapacidad mental o con problemas mentales tiene una discapacidad, tal cual como el que anda en una silla de ruedas, que no oye, no ve o que tiene algún otro impedimento, sea físico o intelectual, eh, que tiene una discapacidad. Asimismo es la discapacidad cuando tenemos una enfermedad mental. Entonces, todavía hacemos ese tipo de burlas, todavía hacemos bullying, todavía hacemos discriminación, todavía estamos radicalizados muchos y eso tiene una condición que sí es importante que la estudiemos a nivel cerebral, porque la persona realmente no razona, no quiere razonar y no entiende, por ejemplo, no entiende cuando le decimos las familias nucleares, por mucho que hemos querido mantener ese deseo de que haya una familia nuclear, no es lo real, nos guste o no, o sea, no es la realidad. Las personas no se quedan juntas en un núcleo familiar de madre, padre juntos, criando juntos, cuidando juntos y amando juntos. Y así, esa parte romántica, bonita que queremos, eso es irreal. Nos gustaría que pasara, claro que sí, pero no es real. Los seres humanos, cuando viven un cierto tiempo juntos, la característica más notable de la convivencia entre dos personas siempre es la parte de o tienes una tolerancia tremenda o no la tienes. Porque cuando convives dos personas siempre va a haber características de personalidad que van a chocar, que son diferentes, que tienen planos de pensamiento diferentes. Igual incluso si tienen entonces hijos y hay otras personas alrededor dentro de la familia. Entonces, lógico que llega un momento en que esa convivencia puede no darse y entrar en circunstancias que incluso sabemos que en Panamá el delito número 1 es violencia doméstica, nos guste o no, compite con con el de delitos sexuales, parece mentira, pero compite con el de delitos sexuales, que es el otro delito mayor que desafortunadamente también tenemos en nuestro país. Entonces, es ilógico pensar que hay esa parte romántica. Eso por un lado. Ahora, si nos vamos por el otro lado, los seres humanos no son binarios. No sé cómo, no sé cómo explicarlo, que nadie se ofenda ni se sienta mal. Estamos hablando de algo antropológico, de algo biológico, social, especial, porque los seres humanos somos biopsicosociales. Entonces, no somos binarios, los seres humanos no son tal cual como nos han dicho toda la vida, un macho, una hembra, como probablemente nos los han hecho creer. Recuerden que todo esto también tiene que ver con nuestro desarrollo, con nuestra educación, con nuestra formación, nuestra cultura, etcétera. Pero antropológicamente y biológicamente los seres humanos no son seres binarios.
los seres humanos pueden ser bisexuales, transexuales, intersexuales. Los seres humanos no necesariamente son monógamos tampoco, como otras especies que son monógamas. Nosotros no lo somos. Entonces, es una característica que hay que tomar en cuenta en nuestras relaciones. El compromiso emocional con otra persona es otra cosa. Eso es otra cosa, eso no tiene que ver con nuestra parte biológica. Podemos ser, sí, efectivamente, seres que no somos monógamos, pero podemos intentar serlo y podemos lograrlo. Eso es una maravilla del ser humano, porque el delfín es monógamo, el pingüino es monógamo, pero no puede cambiar eso por ahora porque su proceso evolutivo todavía no se lo permite. Pero el nuestro sí, el nuestro nos permite que hagamos un compromiso con otra persona y deseemos entonces que mantenernos con esa persona con un para siempre, por ejemplo. Pero podemos no cumplir esa promesa también. Entonces, si nosotros nos evaluamos bien, entonces no podemos radicalizar a los humanos en querer clasificarlos dentro de cómo son las familias, ni cómo deben ser su comportamiento sexual, ni cómo debe ser su comportamiento en ciertas cosas. O sea, esos errores que cometimos del conductismo barato, el que fuimos expuestos durante la educación tradicional, de que las cosas se hacen así, porque yo lo digo porque yo soy el maestro, porque yo mando, porque yo te pongo la nota, porque yo soy el que decido si pasas o no, porque yo soy la A y ustedes son de a milagro una C. Todo ese absurdo educativo al que fuimos sometidos, lastimosamente ha creado en la mente del individuo que unas cosas son estructuradas cuadradas y por lo tanto esa estructura cuadrada hace que usted clasifique a los seres humanos dentro de estructuras cuadradas, pero nosotros no estamos clasificados así. Primero, no somos seres binarios, tampoco somos monógamos, así que por lo tanto nuestra conducta tiene que ser estudiada dentro de todos esos planos. Y así mismo debe ser el derecho, así mismo debe comportarse el derecho. El derecho tiene que comportarse en la medida que los seres humanos van entendiendo cuál es su función psicoevolutiva en el planeta. Por lo tanto, si anteriormente no se había identificado la posibilidad de esta relación monógama, en este caso matrimonial, de pareja, de personas del mismo sexo, si antes no se había analizado o porque no se entendía o porque no se había llegado a ese nivel, hoy día sí ya lo tenemos y ya hemos hecho estudios suficientes para entenderlo, por lo tanto ahora es un absurdo que yo me radicalice y me vaya al pasado y diga, porque esto no se podía, ahora no se puede tampoco. Es un absurdo porque nosotros hace muchos años no entendíamos cómo giraba, por ejemplo, el espacio. Toda la vida nos enseñaron en la escuela que los planetas giran alrededor del Sol. Así nos enseñaron. La última teoría en este momento es que nosotros giramos en espiral. Así que imagínense, no solamente giramos, sino que giramos en espiral. Es decir, que es probable que nosotros, aunque lentos, nos estamos moviendo en todo el universo. Eso ni siquiera lo sabíamos, ni idea teníamos. Y hasta se nos hace el cerebro así todo grande al pensar semejante cosa, porque eso los científicos lo acaban de descubrir. Igual como... Profesora, dígame, Natasha. una pregunta para entender más o menos lo que usted indica. Eso que usted dice que no somos seres binarios y no somos seres monógamos, ¿es monógamo o monógamo? No, monógamo. ¿En qué usted lo basa? O sea, en que no tenemos la tendencia a... Correcto, o sea, por ejemplo, si usted estudia a los humanos, o sea, ya estoy hablando de antropología, claro está, y no todo el mundo estudia antropología ni biología juntas. Generalmente cada quien tiene pues su experticia, ¿no? Pero la antropología y la biología juntas han confirmado que nosotros somos de igual otros seres vivos dentro del planeta, o sea, nosotros no somos los más importantes del planeta, solo somos seres vivos más que están en este planeta, pero cada uno dentro de su propia evolución.
Entonces, la evolución en el caso de los humanos, pues está como quien dice, creemos un poquito adelantada que quizás otros animales, porque somos los que reformamos el planeta. ¿Se da cuenta? Pues los animales nunca reforman. Los animales pueden construir, por ejemplo, diques, que lo hacen algunos animalitos que construyen diques para que mantenerse allí. Esos son algunos, las hormigas también construyen, etcétera, pero ellas se mantienen en ese estado allí y no hay no hay una espiritualidad o una trascendencia. Sin embargo, nosotros sí tenemos una espiritualidad y trascendemos. Las generaciones tratan de darle a la siguiente y vamos como en una evolución, como en un desarrollo. Así que pareciera que nosotros pues tenemos como un poquito más de capacidad a nivel cerebral. Entonces, antropológicamente, sí han aparecido en todas las culturas, en todo momento, los homosexuales, transexuales han aparecido. O sea, estos individuos no son de ahora, no aparecieron ayer, no son los progres que quieren decir por ahí, no son los individuos que se inventaron ser homosexuales. La homosexualidad viene con el ser humano, se ha comprobado históricamente a través de todos los estudios que ellos están en todas las culturas, o sea, no es un invento del último siglo, ni de los últimos 2 siglos. Pero usted indica que antropológicamente se podía probar que existieron desde siempre, o sea, antropológicamente, ¿cómo? Bueno, por eso te tocaría estudiar un poquito más la antropología, porque han habido, por ejemplo, puedes buscar, incluso puedes hacer la búsqueda así, antropológicamente, la homosexualidad desde la antropología. Por ejemplo, puedes buscar eso sí, en Google académico para que no te abra cualquier otra página, sino páginas que sean académicas. Y lo que vas a encontrar son estudios de antropólogos que han estudiado cómo estaba. Por ejemplo, te doy un ejemplo, el más conocido, el más famoso, que es de Alejandro Magno. Alejandro Magno es conocido como un bisexual, completamente bisexual. Y nosotros nos habíamos acostumbrado en nuestra cultura a decir que él era solo el macho y el macho alfa, porque claro está, él conquistó, imagínate todo lo que hizo Alejandro Magno, que conquistó toda Europa, básicamente llegó hasta China, hasta que ahí llegó, ya no pudo más. Pero él tenía tanto su pareja mujer, tuvo hijos, como también tenía pareja hombre. En la cultura griega antigua se le llamaban mancebos, eran los que eran la compañía de los hombres. Incluso algunos hombres con sus esposas tenían mancebos adicional dentro de sus familias. O sea, esto es lo que es antropología. Entonces, pero hay más, ¿ah? Esto es solo un ejemplito, uno nada más, hay más. Si buscas vas a encontrar en la historia la gran cantidad de personas. Entonces, está probado que nosotros no nos los inventamos ayer, o sea, que esto es algo que viene con nosotros. Ahora, la biología te agrega muchísimo más, porque si te vas a la biología te vas a encontrar que hay animales homosexuales. Perros, gatos, gallinas, todo. O sea, tú te quedas sorprendido y dices, wow, o sea, los animales también. Eso quiere decir que entonces significa que es parte de la biología también de los seres vivos. ¿Me explico? Entonces tú unes biología con antropología y ya no te queda duda. No te queda duda, ¿no? Entonces, pero claro, como somos seres biopsicosociales, claro que nos inventamos reglas sociales. Y entonces, en otro tiempo, los griegos se permitían el lujo de tener estas relaciones. Por ejemplo, existe la isla de Lesbos, que casualmente por eso se le llaman lesbianas a las mujeres que tienen relaciones con mujeres, porque en Lesbos era el lugar donde iban ellas. Todas las mujeres iban a la isla de Lesbos. Entonces, hoy en día nosotros en ese tiempo ellos se daban ese lujo y se lo permitían. Probablemente después de la religión judeocristiana, cuando entra el cristianismo, entra Jesús, entra un cambio radical, ellos lo ven como algo que no es correcto, no les gusta, no les parece bien, los excluyen. Y en ese momento ellos ponen
que no deben existir y que no deben darse. De hecho, la Biblia tiene muchos pasajes en los cuales se enojan con los hombres que tienen sexo con hombres. De hecho, esta ciudad de Sodoma y Gomorra fueron destruidas precisamente porque se daba estas relaciones, ¿no? Entonces, claro está, al entrar recuerda que la religión judeocristiana es poderosa, es tan poderosa que todavía hoy en día tiene poder. Entonces, ella entra en la mente de todo el mundo y entonces te dice, eso no está bien, eso no se debe hacer, pero es cultural. No quiero, no me gusta, pero yo no puedo evitar que exista. Sin embargo, al imponerse por siglos, tú terminas pensando que no existen. Y mucha gente pensó, es que no existen, es que eso simplemente se lo inventaron y punto, ¿no? Porque ha sido criado en esa forma. Pero el que estudia, o sea, el individuo y sobre todo ustedes, porque un abogado, una persona de leyes, tiene que saber todo esto, porque si no se va a ceñir precisamente a sus propias creencias, a las que le han sido sometidas y que no ha cuestionado, porque ese es otro de los problemas, nuestra cultura no cuestiona, simplemente acepta. Y eso pues, profesora, pero disculpe, hay personas que tienen la tendencia a matar, pero eso no significa que seamos de naturaleza homicidas. Entonces, ¿dónde está la diferencia? O sea, ¿dónde reconocemos en lo que, en la tendencia del ser humano o en lo que el ser humano es? Porque, vamos a decir, así mismo como de repente, usted da el ejemplo, somos monógamos, pero podemos serlo, pero la cultura nos dice que no debemos serlo, pero asimismo, ¿cómo funciona con el homicida? La persona puede tener una tendencia a querer matar, y cómo entonces clasificamos que allí entra una enfermedad mental y el tener, vamos a decir, muchas mujeres o como un ejemplo, eso no entraría dentro de una conducta que no es correcta. Correcto, mira, es que tú estás haciendo una pregunta muy grande y que me parece muy interesante. De hecho, es una pregunta valiosísima, porque obviamente nosotros nos preguntamos, ¿y hasta dónde llega el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Tu pregunta es muy grande. Tú estás preguntando qué es el ser humano, o sea, quién es, qué hace él, qué piensa. Y sí es cierto, todos tenemos tendencia homicida, que conste, ¿eh? No hay ni uno de nosotros que no, todos podemos matar, todos estamos propensos a matar a otro ser humano, ya sea por defensa propia, obvio, es la más común, me voy a defender de alguien que me va a atacar y lo mato, claro está. Como también puede ser que yo me enoje a un nivel tan grande por una injusticia tan grande que yo definitivamente termine matando a un individuo que está cometiendo la injusticia, con otro o conmigo. ¿Sí? Eso lo puede pasar a todos. Pero fíjate que tú tienes razón cuando tú dices, hay individuos que se pueden aguantar eso, que pueden, por ejemplo, por religión, que ahí no está mal la religión, porque la religión te dice, no matarás. Entonces tú por ese diosito divino al cual tú estás sujeto, le tienes un respeto profundo, etcétera, tú dices, me la aguanto, lo perdono y no lo mato, por ejemplo. Eso es una característica psicoevolutiva, creo que una de las mejores características que el ser humano puede desarrollar. Ya no simple evolución, sino psicoevolución, donde piensa y dice, para agradarle a mi Dios, yo no voy a hacer esto. O, por ejemplo, simplemente por no llevar a cabo algo tan feo como destruir la vida de otro individuo, no lo voy a hacer. Eso es evolutivo. Pero cuando estamos hablando de la parte sexual o de las expresiones, ese eres tú, es tu yo. O sea, cuando un homosexual existe, él es el homosexual. ¿Me explico? No es que se divide entre, es que quiero ser homosexual y la cultura no me deja. No, es que yo soy un homosexual que vive en una cultura que no quiere que yo me exprese. Son dos cosas diferentes, ¿ah? Que quede claro, ¿ah? No es lo mismo
la tendencia de que yo pueda controlar mi ira, mi frustración y mi odio contra alguien o dejarlo que corra, a que yo no me exprese quién yo soy. O sea, cuando tú dices Natacha, es que tú eres Natacha y le puedes explicar a cualquier ser humano, yo no me voy a volver Lesbia González, porque es que Lesbia González es otra, yo soy Natacha. Un homosexual es como decir, yo soy Natacha. ¿Me explico? ¿Me explico cuál es la diferencia notoria, sustancial y poderosa? Sí. Ahora, tú preguntaste algo también sobre la monogamia y esa parte también es bien importante porque también obedece a cuestiones religiosas y culturales. Culturalmente nos han enseñado que debe ser que si te casas con una persona con la cual hiciste votos y dijiste nos vamos a quedar juntos, etcétera, debería en teoría mantenerse ese vínculo afectivo. Pero la realidad dolorosa y triste es que nosotros no podemos cumplir del todo con ese objetivo o suceden cosas en el camino, porque Natacha, seamos honestos, nosotros no siempre somos la misma persona y a veces nosotros decimos que sí, pero una cosa es casarte con alguien cuando tiene 20 años y otra cosa es casarte con alguien cuando tiene 30 o cuando te casaste a los 20 y esa persona ahora tiene 30, ahora tiene 40. Muchos casos que yo he atendido en terapia, las personas llegan, los dos, por ejemplo, se casaron a la misma edad, pero los dos llegan a 40. Y sucede muy a menudo que uno de los dos ha madurado más rápido que el otro. Entonces, y no solamente son los hombres, que siempre dicen que, ay, que los hombres a los 40, no. También he tenido casos de mujeres a los 40 que le entra de toda la locura del mundo y tienen sexo con otras personas, más jóvenes, etcétera. Les aterra la vejez. Cuando comienza a salirle las canitas, comienzan a tapársela de una manera, no estoy diciendo con eso que las mujeres no nos guste teñirnos ni nada, no estoy hablando, sino la desesperación de la vejez, que ponerme la cosa porque no quiero que se me vea, o sea, es una cosa impresionante porque no madura lo suficiente para entender que envejecer es un placer, o sea, es hermoso envejecer porque estoy viviendo todas las etapas de mi vida. Que yo me ponga mis cremitas y mis cosas, claro, si eso es coquetería natural de la mujer. O que los hombres también, ellos tienen derecho a quererse ver bellos a la edad que quieran. Pero de ahí a que eso se convierta en una desesperación, entonces hace que la madurez, hace que entonces estas relaciones se rompan. Yo he visto muchos matrimonios romperse solo por eso, solo porque envejecí, e incluso los he visto cuando uno de los dos se descuida físicamente, por ejemplo, que yo no estoy diciendo con eso que tenemos que tener un físico o constar, pero sí es bueno cuidarse porque cuando uno llega a cierta edad, si uno no se ha cuidado debidamente, la vejez te toma de la peor forma. Si tú has comido mal, si no te controlas el peso, si no comes saludable, la vejez te atrapa de una manera impresionante. Por eso que usted ve tanta cantidad de individuos de cierta edad que viven en el seguro social o que viven llenos de que la medicina, que el otro, porque es que han descuidado su vida. Mientras que usted ve a gente, por ejemplo, he visto gente de 85 años haciendo maratones, por ejemplo, corriendo o andando en bicicleta, porque estas personas toda la vida han hecho ejercicio, por lo tanto, eso no se pierde. Ese músculo sigue funcionando y no se pierde. Entonces, cuando las personas se descuidan físicamente, entran otros conceptos también. Entonces, la monogamia es posible, pero solo es posible cuando tú tienes una relación que has establecido, yo le llamo, de amistad. Porque con los amigos como que nosotros somos diferentes a con las parejas. Con los amigos somos como más honestos, más sinceros, queremos a los amigos, los buscamos, es una relación como, una relación de eso, friends, o sea, es cómoda, es rica, es saludable. O sea, la mayoría de las relaciones que yo veo que duran son cuando son pasieros, se han convertido en verdaderos amigos y por eso la relación debería empezar por ahí, debería empezar siendo amigos y relacionar, o sea, el bien que tú quieres para ti, lo quieres para tu pareja.
Yo he tenido en terapia parejas que se odian horrible, que se dicen cosas espantosas. Eso no es una relación de pareja. En una relación de pareja yo tengo que ser el fan de mi pareja y mi pareja tiene que ser mi fans. Yo debo ser su artista número uno y él debe ser mi artista número uno. No hay nadie más bonito, ni más rareza, ni más chévere que tú, ni más inteligente que tú. O sea, si tú mantienes ese vínculo, la monogamia se da perfecta y de maravilla porque ese es tu compañero. Esa es tu compañera, esa es la persona con la que puedes tener incluso las relaciones íntimas más emocionantes y más divertidas, porque sí se conocen y sí se saben qué le gusta y qué quiere el otro, y están dispuestos a proporcionárselo. Y créeme que yo no estoy hablando de nada romántico, estoy hablando de cosas prácticas que sí se pueden hacer. Pero lamentablemente nosotros no hacemos relaciones de ese tipo. Nos casamos con gente que o tiene dinero, o es muy bonito, o es muy bonita, o es popular, o es famoso, o tiene cosas que me vienen como a complementar con ese cuento de la media naranja, cuando en realidad tal persona no existe. Nosotros somos seres completos. Lo único que estamos es con otros porque nos gusta. Pero nadie viene a completarte, ni a hacerte más. No, para nada. Pero en esta cultura te enseñan eso. Que tienes que unirte a alguien que tenga algo. Por ejemplo, si tú eres expresiva, que el otro no sea tan expresivo, para que hagan un mal. No es cierto. Pueden ser dos locos expresivos, divertidos, que se la pasen toda la vida haciendo locura entre los dos, o dos callados quietecitos entre ellos. O sea, nadie es tu complemento. Pero nos han enseñado eso. Entonces, esas cosas culturalmente aceptadas, lastimosamente, para llevar entonces el análisis a tu pregunta sobre la muerte o la capacidad que tenemos, por eso es que uno ve que dentro de las relaciones de pareja se da mucho la muerte, precisamente porque es que nadie es, en su mayoría, el complemento tuyo ni la persona que va a hacer lo que tú quieres que haga. Pero lastimosamente sí, la gente cree que el otro tiene que hacer lo que yo digo y como yo lo digo. Y muchas veces entra el conflicto, la pelea. De hecho, dolorosamente Panamá tiene como delito número uno, compitiendo con los sexuales, la violencia doméstica. Unido, unido a los 40 años de atraso que tiene este país en educación. Esto es una bomba lo que nosotros estamos viviendo en nuestro país. Todo eso que estamos viendo allá afuera, esa violencia, esa incapacidad para tomar el toro por los cuernos de que la gasolina, la guerra, la pandemia, todas esas cosas que escapan de mi control, porque yo no controlo eso. Yo tengo que ver hasta dónde yo hago lo que yo controlo, hasta dónde yo manejo lo que yo puedo controlar. Yo no puedo controlar que Ucrania esté en guerra con Rusia o Rusia con Ucrania. Yo no puedo controlar eso, no puedo controlar que la gasolina subió porque pues nuestro país no le dio la gana hace 20 años de haber empezado con todos los complementos o con las alternativas que ya se habían dado que podían suceder. Nosotros ya teníamos 20 años más, creo que 30 años de que se dijo que esta crisis iba a suceder y que teníamos que habernos puesto las pilas en tener carros eléctricos, en tener toda esa gama de cosas. No nos dio la gana, ¿no? Entonces ahora estamos pagando las consecuencias. Pero eso es parte de lo que yo no puedo controlar. Yo tengo que hacer un trabajo sobre lo que puedo controlar. Pero ¿qué pasa? Que a mí no me enseñaron eso en la escuela. Yo acabo de terminar una materia con profesores que van a dar clases en primaria. Estoy fascinada porque por primera vez Udelas metió la materia de razonamiento y resolución de problemas. Los maestros van a dar esa clase. Yo tengo ya la esperanza de que en el futuro, por lo menos... Qué bueno, profesora, qué buena noticia. Es una noticia maravillosa. Y me tocó a mí hacer el primer plan. Acabo de hacer el primer plan y de darle la clase a estudiantes que van a ser maestros en el futuro. Muy, muy pronto se gradúan. Para ver si esa gente por fin nos enseña desde la escuelita a razonar y a crear fórmulas para resolver problemas, que es lo que nos está causando el impacto. El panameño común no piensa, no lee, no organiza ideas
y no razona. Eso es una de las cosas más peligrosas que tiene nuestra sociedad. Entonces, profesora, disculpe que le interrumpa antes que se le cierre de nuevo. dígame, Oye, Juan. usted tiene la... Dígame, Juan. ¿Tengo que? Creo que se le fue la señal. Juan, no se Se preocupe. fue la señal. Igual la clase se está grabando y usted la puede Profesora, ver. mire, pongo un buen ejemplo de lo que usted pone. Mire, por lo menos mi esposa, ella labora en un colegio internacional aquí en Panamá. Y parece mentira. O sea, yo sinceramente, yo sufro porque el nivel de educación que dan en este colegio, traen profesores de afuera totalmente, porque se puede decir que la planilla casi el 80% son profesores de afuera, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, todo. Pero la principal razón es exactamente eso, para que crear a estudiantes, a adolescentes que un futuro razonen, piensen, resuelvan problemas de una manera lógica, que lamentablemente lo vemos que en la educación pública en Panamá no se da. Y eso que usted comenta es una excelente noticia, por lo menos un granito de arena que usted está aportando en eso, ¿no? Exacto, muy bueno. Sí, muy bueno. y gracias Alejandro por el ejemplo. Y me preocupa mucho de que ese no es el único colegio. Hay varios privados que están trabajando esto, y quiero decirles que los Montessori, que ya tienen más de 20 años de estar trabajando en Panamá, lo están haciendo. Pero un país no se impacta con 4 personas que tengan esa inteligencia o ese análisis. Necesitamos que toda la educación del país, todas las escuelas de este país hagan eso, para poder que haya un cambio social poderoso. Nosotros estamos viendo cómo nos estamos perdiendo de oportunidades porque no tenemos las competencias. También ese es otro programa que acabamos de hacer en Udelas, donde estamos haciendo el programa por competencia, y a los mismos docentes les está costando hacer un programa por competencia. Les explico rapidito qué significa esto. Significa que usted tiene una materia. A esa materia usted le tiene que crear una competencia global que usted quiere que ese individuo logre con esa materia. Claro está, para lograr la global usted tiene que hacer varias específicas. Esas competencias específicas tienen que ir en concordancia con la mayor. No es que usted pueda inventarse como antes, que se inventaban un objetivo que se parecía pero no llevaba nada. Tiene que parecerse. Tiene que meterle el contenido que realmente sirva para esa competencia. Y además tiene que meterle los recursos y las actividades que realmente sirvan para activar esa competencia. Así como también tiene que aplicar una evaluación, primero formativa, primero diagnóstica para saber cómo vienen sus alumnos, segundo formativa que lo ayude a llegar a la competencia, y finalmente una sumativa. Miren todo el trabajo, y entonces cuando usted hace la sumativa, tiene que volver al comienzo para ver si logró lo que usted se propuso, si la competencia que usted se logró. Es un círculo, no es como antes, te entregan un programa, te ponen unas cosas ahí que dice objetivos a conseguir, y nunca nadie te dice si tú lograste los objetivos. Recuerden lo que le estoy diciendo hoy. Dígame si en algún día usted tuvo alguna maestra que le enseñó el programa y le dijo, ay, sí, jovencito, miren que todo lo que nos propusimos lo logramos. Eso nunca pasó. Ahora lo tienen que hacer. Entonces, ¿qué pasa con los docentes que están preocupados? Porque ahora tienen que hacer ese trabajo. Y eso es un trabajo grande. Eso requiere vocación, eso requiere entusiasmo, pasión. Y el que no quiere ser docente, sí, mejor que no lo sea, porque realmente no van a llevar sus frustraciones al salón. Usted debe llevar el deseo de que los otros les vaya bien. Imagínense hacer la diagnóstica. ¿Cuándo hacen diagnóstica? Para saber si usted qué sabe. Y empezar a trabajar con lo que usted sabe y agregarle lo que no sabe. Eso casi nunca se hace. Formativa, como por ejemplo los foros que estamos haciendo. Formativo es ir con usted llevándolo para que usted logre el producto final. Así. Y decirle, va bien, no mire por acá, porque lo que uno quiere es que le vaya bien. ¿De qué me sirve? Seamos honestos. ¿A nosotros de qué nos sirve sacar un grupo de fracasados en nuestra cultura? ¿Para qué? Eso es un arrastre social que nos crea todos los problemas que tenemos allá afuera.
Entonces, mientras más crece el éxito en las personas, decrece la delincuencia y otros problemas sociales. Eso ya lo probó Holanda, Finlandia, Noruega, todos esos países ya. Dinamarca. Hay una serie que se llama Borgen, si tienen el tiempo de verla, está en Netflix. Esa serie es espectacular para que usted vea lo que es la verdadera política a otro nivel. Se llama Borgen, así mismo. Es todo eso que nosotros queremos lograr, ya esa gente lo logró. ¿Pero cómo lo logró? Con educación. Entonces, ese es el tema, ¿no? Me desvío un poquito porque realmente Natasha había preguntado sobre lo de la parte criminal, pero todo esto está relacionado con una sociedad derrumbada educativamente y derrumbada moralmente por la violencia, definitivamente que no logramos objetivos mayores. Entonces, esa criminalidad que podemos tener todos, porque tenemos un cerebro primitivo que siente dolor, ansiedad, miedo, ira, tenemos ese cerebro primitivo, él está ahí, él no se ha ido y él fue el primero que se formó, por lo tanto él es poderoso. Pero si nosotros no tenemos una educación poderosa que nos ayude a subir al mesocerebro, que es el cerebro emocional, que nos enseña, porque emocionalmente también tenemos que aprender, y a su vez subir hacia el neocórtex o cerebro superior, que es el pensante, el analítico, el que sabe. Si nosotros no logramos llevar la educación en ese plano, vamos a mantener la gente siempre en los planos tanto primitivos como emocionales. ¿Y de qué son la mayoría de los crímenes y muertes? Primitivos y emocionales. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estamos ahí. Estamos ahí. Aparte entonces... Influencia mucho las emociones. O sea, hay mucha influencia en las emociones. Totalmente, Natasha, porque mucha gente, por ejemplo, estas relaciones afectivas donde que el otro es mío y te mato, pues, porque tú eres mío y ya nadie más puede tenerte porque tú eres mío. Por Dios. O sea, ese ser humano, cuando tú lo estudias, te das cuenta de todas las carencias emocionales que tiene, porque él necesita del otro para poder complementarse. Cuando tú eres un ser completo, integral, holístico, tú te llenas todo, incluso en soledad tú puedes estar tranquilo solo tú. Te sientes bien tú contigo. La mejor compañía del mundo es estar contigo. Cuando tú estás así, tú no necesitas pedir que otro sea tuyo. Y además a la gente estable es cuando más las relaciones le funcionan. Pero cuando se unen, imagínate dos inestables, que casi la mayoría lo que vemos es eso, dos inestables. Yo traigo mis frustraciones, yo traigo mis problemas emocionales, el otro también y eso se junta. Y ahí eso es una guerra hasta que alguno de los dos o se canse o se muera o se divorcie. Y lo peor de todo es que se divorcian y buscan a otro y siguen con el mismo proceso. Profesora, algo que yo no me explico es que como, ahora no quiero hacer largo el tema porque es un tema de toda la noche, pero algo que a veces yo no entiendo es que cómo es el ser humano, por lo menos siempre se ha dicho y estas parejas que son violentas, por ejemplo, normalmente el hombre, vamos a decir así, la otra pareja siempre debe tener una señal que para poder evitar eso, se puede evitar. Yo siempre creo que he pensado eso, inclusive usted escucha las narraciones de la familia y dice, pero se lo dije, y no sé como algo, no sé si es algo como lo que usted dice, algo afectivo, algún sentimiento que lo tiene unido, pero que lamentablemente llega a esa consecuencia, ¿no? Pero son cosas que se pueden evitar y a veces yo no me explico cómo es el ser humano, cómo puede estar algo que se puede evitar, pero llega hasta la última consecuencia que llega en eso, ¿no? Fíjate y que es doloroso, ¿no? Fíjate que esa pregunta yo me la hice cuando yo trabajaba en el Centro de Asistencia a Víctimas en la ex PTJ. Hasta el 2008 estuve ahí. Yo me la hacía porque yo decía, no puede ser. Nosotros en el 95 creamos una ley para la violencia doméstica. Y estamos en 2022 y lo único que tenemos es violencia doméstica. O sea, ¿qué hicimos? ¿Para qué sirvió esa ley? Esa ley nada más sirvió para que haya más trabajo para los abogados y los psicólogos. No, porque realmente la gente no ha cambiado. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Cerebro primitivo y cerebro emocional. Están atrapados los dos ahí. Les ha costado llevar el amor acá arriba. Y el amor acá arriba es el verdadero amor. El más rico y el más divertido. Lo que pasa es que no lo han conocido, no sabe.
lo que es amar con el cerebro realmente. Decía un amigo mío, Ajá. Pero ¿qué pasa cuando, o sea, químicamente en el cerebro no es posible porque una hormona está alterada? O sea, cuando usted lo expone así, suena un poco fácil alcanzar el hecho de que si tú de repente tratas de aprender o tratas de, vamos a decir, aprender sobre inteligencia emocional, eso te va a ayudar a desarrollar tu parte de lógica o inteligencia más que la emocional. Pero ¿qué pasa cuando químicamente el cerebro no, o sea, no tiene ese nivel de estabilidad? Me explico, que ahí es donde entramos en el tema que es lo que leí mucho de las enfermedades mentales. Exacto. Me explico. Sí, hay un desnivel allí que aunque la persona estudie o trate de ser inteligente o analizar, cuando el cerebro te falla y las hormonas están alteradas, ahí no hay más nada que hacer. Correcto. Debo aclarar dos cosas. Una, de lo que estaba diciendo Alejandro, es cierto que las personas sí leen, sí tienen la lectura para saber cuando hay peligro, sí lo sabemos. Pero hay otros elementos que se mezclan en estas relaciones porque siempre se quiere hablar de un victimario y una víctima, nada más. Pero cuando estudiamos victimología, nos damos cuenta que todos son víctimas, en realidad. Pero cuando hablamos de la palabra víctima, no es que le estamos sacando la culpa ni nada por el estilo, simplemente estamos explicando el fenómeno. Todos son víctimas, porque a los hombres se les enseña también un comportamiento que a veces no va realmente con lo que es ser un verdadero ser humano. Se les quita cosas a los hombres y se les obliga a hacer cosas solo por ser hombres. Y eso también sucede con las mujeres y esa mezcla hace el problema, ¿no? Entre otros problemas. Pero la parte que dice Natacha con respecto a la parte química profundamente, allí nosotros tenemos que hacer el estudio real y mucha gente nunca va al médico o al psiquiatra o al psicólogo, no van. Tienen estos problemas, tienen estos arranques de ira, tienen estas situaciones y no van. Y muchas veces allí es que se le puede, entonces sí, ya en psiquiatría, dar, por ejemplo, medicamentos que te ayuden a controlar los estallidos de ira o la parte hormonal. Porque, por ejemplo, las mujeres somos altamente hormonales. Eso, nosotras siempre andamos en ciclos hormonales. Pero ya muchas hemos aprendido a manejar nuestros controles hormonales y nos manejamos, mientras que a otras les cuesta mucho más. Entonces, tal vez se necesite aceptarlo para ir a buscar la ayuda propia de vida, porque también hay ejercicios que se hacen para preparar al cerebro, para entrenar al cerebro, para que te ayude a controlar también esas situaciones cuando son muy químicas, unida quizás también a un medicamento que haga una parte de control. Pero quiero decirte que esa es apenas un 5% de la realidad de los seres humanos, ese desnivel químico. En realidad son muy pocos los casos en los que hay un verdadero desnivel químico que no lo pueda controlar la medicina o que no pueda trabajarse. El resto sí es aprendizaje. ¿Por qué? Y te explico antropológicamente. De el ser humano, de el primitivo, por decirte un neandertal, que son los que ya desaparecieron, se quedaron los cromañones, del cromañón hasta acá, nosotros hemos evolucionado de una manera impresionante. Eso quiere decir que el cerebro se adapta. Yo le llamo psicoevolución. Yo siento que nosotros estamos ya bien psicoevolucionados, solo que obvio que nos falta más. Y por supuesto que en nuestra cultura muchísimo más, porque no nos están enseñando el otro concepto, ese que hablamos hace un rato, de la educación, del énfasis en la educación, etcétera. Si nosotros tuviéramos desde la escuela ese énfasis, lo más probable es que logremos, en general, salvo excepciones muy claras, general controlar esas emociones. O cuando digo controlar, no me estoy refiriendo a hacerlas a un lado, sino a saberlas. Por ejemplo, yo me enojo y yo digo, estoy enojada, yo sé que estoy enojada y estoy enojada con fulano de tal, pero yo no estoy enojada con el otro fulano de tal.
controlar lo suficiente como para que mi ira, mi enojo sea con este fulano y que yo no saque esa frustración y se la pegue al otro, como cuando dicen que llevamos la manta arrastrando a los trabajos, por ejemplo. Cosas así. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. El ser humano sí es un ser químico, pero es un ser bio, con química, social y psicológico. Es decir, es una mezcla de todo, una mezcla de su biología, de su sociabilidad en su grupo social, y de esa biología y grupo social tiene una propia psiquis, porque aquí, de la cantidad que estamos aquí, hay diferentes psiquis. En nuestra cultura nos han querido homogenizar. Ay, que las personas, por ejemplo, la astrología, que los piscis, que los no sé qué, que la gente, nadie es ninguna cosa como todo el mundo es única, extraordinariamente única. Nos podemos parecer a nuestro papá, a nuestra mamá, a una tía, nos podemos parecer, pero somos únicos. Entonces, al tratarnos como únicos, la ciencia también nos debe tratar como la ciencia clínica, psicológica, psiquiátrica, y el derecho, que es una ciencia también, nos debe tratar como individuales. Lastimosamente, el derecho todavía insiste en la norma común para aplicársela a todo el mundo que, por ejemplo, asesinó, que tantos años de prisión. Eso criminológicamente, desde la criminología, se ha probado que a unos individuos la cárcel les sirve y a otros para nada les sirve, que otros necesitan otra cosa. Pero nosotros todavía estamos en pañales, ahí sí estamos bien atrasados en cómo enfrentar realmente la criminalidad. Primero, de conocer la criminalidad, de analizarla y de detenerla o de trabajarla para que se detenga. Todavía nos falta tramo, pero es importante que ustedes pues sigan leyendo, trabajando, porque mientras más usted conozca al ser humano, mientras más entienda su diversidad, su individualidad, sus capacidades, más fácil le va a poder hacer su trabajo. Un trabajo que es de suma importancia. De hecho, esta es una carrera que es de las más viejas que existen en la humanidad. ¿Por qué surgió el derecho? Ustedes lo saben. Estúdiese bien, ¿por qué surgió? Surgió precisamente para garantizarnos eso mismo, los derechos que tenemos todos. Pero llega un momento en que la humanidad insiste como que yo soy el que tiene la última palabra, como comenzamos hablando hace un rato de esos radicales. Y no es cierto. Nadie tiene la verdad, nadie tiene la última palabra, nada está escrito, nada es el final de nada. Nosotros estamos en proceso evolutivo. Lo que tenemos es que adaptarnos en la medida que va sucediendo. Ahora tenemos que ponernos las pilas con toda esta gente de la diversidad sexual, nos guste o no. Lo tenemos que hacer, es una deuda pendiente que tenemos con ellos y con un montón de gente también que tiene que ver con discapacidad, sobre todo la discapacidad mental. Tenemos que esforzarnos porque a la gente se le respete, que si tiene esquizofrenia, nadie se burle de que está loco, que tiene esquizofrenia. Eso es una discapacidad mental, una como la que tú mencionaste, Natasha. Esa es una de las que las personas necesitan ayuda química para siempre, porque no controlan su química. Entonces, eso es importante que nosotros lo respetemos, que dejemos esos vocablos de tú estás loco, etcétera, porque no sabemos realmente qué significa la palabra loco, al final de cuentas. Hay una sociedad todavía que no entiende eso, ¿no? Así que la cosa es evolutiva. La cosa es evolutiva, Panamá le toca, tiene una deuda pendiente, firma, porque eso sí, Panamá firma todos los tratados internacionales habidos y por haber. O cuando lo tiene que aplicar, se lo olvida. Se lo olvida, porque este del matrimonio igualitario ya hace rato que lo firmaron, de los derechos humanos. Hace rato que no les ha dado la gana de pronunciarse, ya eso es otra cosa. Pero ya hace rato que nosotros lo firmamos como un derecho que tienen las personas. Yo puedo tener mi particularidad de pensar de que, así mismo como pienso que el matrimonio tradicional no es tan wow como la gente ahora no lo quiero imaginar cómo será entre personas del mismo sexo. Yo no lo sé. Hay que estudiar eso para ver. Pero realmente es un tema que ya estaba tratado. Y hace rato, ni siquiera es de ahora. Si usted busca cuándo se firmó ese tratado de derechos humanos, eso es viejísimo. Entonces,
es un poco lamentable que lo que nos pasa, y eso tiene que ver con un poquito de lo que habíamos hablado también que contesté hace un rato, es que tenemos que estudiar. No nos queda de otra. Estudiar, 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 leer, leer, leer. Nosotros no podemos quedarnos atrás. Ese es un grave problema de Panamá. Hay una incultura tremenda y hay también una ignorancia supina de temas muy profundos que la gente ni siquiera ha leído, pero en Twitter opinan. Y cuando uno les pregunta, ¿y usted qué sabe de eso? No saben realmente, pero opinan. Eso es peligroso, pero nosotros somos así. Opinamos sobre temas que ni siquiera hemos leído, ni estudiado ni siquiera un poquito. Por eso que a mí me gusta trabajar con Google Académico, porque ahí usted se va a todas las investigaciones. El Google Académico contiene todas las investigaciones que se han hecho en diferentes tipos de materia a lo largo probablemente de los últimos 30 años. Así conocimiento para votar. Así que pongámonos las pilas y leamos un poco. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta porque ya llegamos al tope de la hora de la clase. ¿Alguna pregunta para cerrar? O pues cerramos aquí. Profesora, muy buenas noches. Yo pregunta más que todo, pues sí quería pues como reforzar lo que explicó sobre el inicio de los foros, las consideraciones personales, si podía reforzar pues, para tener más claro para la realización de los foros, pues sí que claro que es la opinión de cada uno basada también en lo que uno puede utilizar de ese conocimiento, ¿no? Pero sí me gustaría que usted lo reforzara pues para que quedar más claro. Si Sí. podría, por favor. Sí, lo refuerzo, aunque está aquí también grabado al principio de la clase, lo refuerzo. Usted hace un análisis crítico del tema. Análisis crítico es como si usted estuviera haciendo un pequeño resumen, pero un resumen que no copia, sino que resume en sus palabras lo que usted analizó del tema. Luego pone consideraciones personales, que puede ser un parrafito nada más, donde usted opina sobre eso que analizó. Usted opina y dice, me gusta, no me gusta, es bueno, sirve, se aplica, no es importante, etcétera. Opina. Eso es, el consideraciones personales es su opinión personal del tema. Pero ya usted arriba le hizo un análisis crítico, que puede ser de 2 o 3 párrafos, dependiendo de su capacidad de análisis y del material estudiado, porque hay material más extenso que otros. Y luego, obviamente, se piden conclusiones y recomendaciones. Esas conclusiones y esas recomendaciones son del análisis crítico. ¿A qué conclusiones usted llega después de analizar? ¿A qué recomienda después de analizar? Y finalmente, siempre en todo trabajo uno pone una bibliografía veraz, real. Yo le estoy pidiendo al menos un sitio, pero pueden ser todo lo que usted quiera, que usted consultó, adicional a los que ya tiene la revista, que usted consultó para hacer su trabajo y lo coloca. Y esa bibliografía tiene que responder de verdad a lo que usted hizo. Se prohíbe totalmente, aquí sí voy a ser un poco conductista y voy a decirlo así fuerte, se prohíbe la copia y el pegar. Por favor, ustedes son abogados, están estudiando derecho, no pueden pasarse la ley de derecho de autor. Usted no copia ni pega nada, usted analiza, sí puede citar, pero al citar uno pone entre comillas lo que dijo el otro y pone ahí de dónde lo citó, porque para eso también existe la citación, el derecho de autor de decir fulano lo dijo en tal lado. Ese es el trabajo. Análisis crítico, consideraciones personales, conclusiones, recomendaciones y bibliografía en cada uno de los foros. El análisis crítico puede ser muy grande, chiquito, mediano, porque eso ya depende de usted y del material que usted trabaje. Esos son los foros que vienen sucesivamente. Y usted tiene la gran ventaja de que usted lo puede presentar. Si necesita alguna mejora, si necesita algo adicional, yo le voy a decir, mire, póngale esto, hágale esto hay que mejorarlo. Eso se llama evaluación formativa y yo estoy trabajando en esa evaluación formativa. Su evaluación sumativa va a ser la suma de los 4 foros, de las notas de 4 foros, va a ser su evaluación sumativa al final. Lo que quiere decir que básicamente está garantizado que usted va a salir bien. Básicamente, si usted trabaja así y se le ayuda, usted va a salir bien
con todos sus foros al final del curso. No hay una garantía de que así va a ser, salvo que usted no los entregue. Ahí ya no puedo hacer nada. Pero si usted los entrega, usted ya está haciendo su trabajo y ya se le está guiando a ayudar. Así que eso es lo que es verdadera educación constructivista y que debió haberse dado hace mucho tiempo en todas las escuelas y en todas las universidades de este país. Y más, porque yo no estoy haciendo toda la constructivista, hago constar, ¿eh? Los verdaderos constructivistas hacen mucho más todavía para enseñar. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces ha sido un gusto estar esta noche con ustedes y les queda la grabación y nos vemos entonces en los foros y en la próxima clase sincrónica que nos toque en julio. Ok, Saludos. perfecto. Buenas Muchas noches. gracias, Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. Buenas noches, saludos.